Bien, este tercer vídeo habla sobre la difusión de los gases durante el ejercicio. De forma coloquial, ¿en qué consiste la difusión? Pues es el paso de los gases de donde hay más a donde hay menos. Entonces eso viene dado por una función que ya hemos descrito en el primer vídeo, que es la capacidad de difusión es igual a la diferencia de presiones para el oxígeno o para el CO2 por la superficie de intercambio por una constante de difusión para cada gas y dividido por el grosor de la barrera que separa el aire de la sangre. O al revés, la sangre del aire separa el CO2. Entonces, ¿cuál de los factores que hemos descrito, diferencia de presiones, superficie y constante y grosor, es determinante durante el ejercicio físico? Bueno, pues vamos a ir pasando, digamos, una pequeña revisión de ello. La diferencia de presiones, pues como se ve aquí en esta figura, pues para el oxígeno es aproximadamente 150 milímetros de mercurio en la atmósfera y 100, es decir, que digamos se va perdiendo parte de la presión de oxígeno durante el camino, de tal manera que la presión de oxígeno a nivel alveolar vale 100. A la llegada de la sangre, después de haber hecho todo el recorrido por el organismo, la presión es 40, luego la diferencia es de 60. Para el CO2, lógicamente al revés, el CO2 lo producen los tejidos y llega con una presión de aproximadamente 45. Puede sorprender, pero no es fácil de explicar de forma sencilla y hay que creérselo, que la presión parcial de CO2, no de O2, de CO2 en el alvéolo es de 40. Por lo tanto, significa que el gradiente de presión ahora al revés, es decir, para el paso del CO2 desde la sangre al alvéolo es de 5. Entonces, el siguiente factor sería la constante. Como es una constante, no tiene sentido discutirla, puesto que es lo mismo en reposo que en ejercicio. El grosor de la barrera alveolo-capilar, pues puede ser determinante, pero en condiciones normales no, porque la superficie, pues digo, el grosor no cambia durante el ejercicio físico. Por lo tanto, nos quedamos con que el factor determinante es la superficie. Bien, pero no obstante, pues la difusión en condiciones normales puede verse comprometida. Por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes en la cual una estamos a nivel del mar, en la cual ya hemos citado las diferencias de presiones y el gradiente, y otro cuando subimos a la altitud. Aquí se ha puesto la cima del Everest, en la cual al descender la presión total, desciende la presión parcial de oxígeno, pues enormemente a 53. Y la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar, pues descendería también, de la misma manera que desciende a nivel del mar. Por lo tanto, situándose, vamos a suponer, en 25, 35, si se quiere. Como la presión parcial de oxígeno a nivel, al regreso de la sangre por todo el cuerpo, es de 40, la misma que en reposo, pues significa que el gradiente es negativo. Es decir, que no podría pasar aire, oxígeno desde el aire alveolar a la sangre. Entonces, salvo en esas condiciones, que ya son drásticas en reposo, pues en situación de ejercicio la diferencia de presiones apenas es limitante. Bien, entonces la diferencia de presiones para el oxígeno, pues ahondando un poco más, vemos que para el oxígeno aumenta. Es decir, que no solo es favorable, digo desfavorable, sino que es favorable, aunque aumenta ligeramente. Como se ve aquí en la imagen, ¿qué es lo que sucede? Que la presión parcial de oxígeno a nivel del regreso de la sangre va descendiendo, con lo cual, si la presión parcial de oxígeno se mantiene porque la presión parcial en la atmósfera de oxígeno no cambia, pues significa, lógicamente, que al ir descendiendo la presión parcial de oxígeno a nivel del alveo, al nivel de la sangre venosa, pues aumenta la presión. Es decir, que no solo no disminuye, sino que aumenta, aunque sea ligeramente. Para el CO2, pues tres cuartos de lo mismo. Resulta que la presión parcial de CO2 empieza a aumentar ligeramente, por ejemplo, de 45 hasta este valor de 60. Luego, quiere decir
que si se mantiene la presión parcial de CO2 a nivel alveolar, pues también aumenta digamos, el trasvase de la difusión de los gases. Pero los valores son tan pequeños que realmente pues, no son tan determinantes y además eso ocurre en determinadas circunstancias. El grosor de la pared alveolocapilar no puede ser un obstáculo. Primero, porque es extraordinariamente delgada. Segundo, porque las células alveolares son también muy delgadas y planas y permiten el paso de los gases de forma muy sencilla. Y la membrana basal de los neumocitos y los endoteliales se fusionan de tal manera que el paso es muy fácil. Y lo que es muy importante, el alveolo se encuentra seco. El alveolo se encuentra seco, es decir, no hay nada de líquido aquí en condiciones normales. Luego eso constituye una alta permeabilidad, tanta es alta permeabilidad que permite la difusión. Parece lógico pensar que el oxígeno que pasa desde el alveolo a la sangre sea equivalente a los CO2 que pasa al revés, de la sangre al alveolo. Bien, entonces, ¿cómo se explica que aquí tengamos un gradiente de 60 y aquí un gradiente de 5? Para que sean iguales, puesto que los otros factores, superficie y grosor, son exactamente iguales, pues significa ineludiblemente que lo que tiene que ser diferente, que es, pues obviamente, la constante. Es decir, la constante de difusión es muchísimo mayor para el CO2 que para el 2. Y eso equilibra un gradiente de presión 12 veces menor, porque en el caso del oxígeno es 100 en el alveolo, 40 en la sangre, 60. Y en el caso del CO2 es 45 en la sangre y 40 en el alveolo, luego 5. Luego, ¿cuántas veces es mayor 60 de respecto a 5? Pues 12 veces. Entonces, esas 12 veces son compensadas por la constante de difusión, que es muchísimo mayor para el CO2. Bien, a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, pues se van añadiendo alvéolos funcionantes, de tal manera que nosotros respiramos en reposo con la zona media, digo, con la zona basal, es decir, con lo que está cerca del diafragma, y a medida que vamos necesitando que difunda más oxígeno porque se requiere, pues vamos reclutando pulmón, es decir, aumentando la superficie. Entonces, ese es el factor de alguna manera determinante de que la difusión aumente con el ejercicio y no solo sea un inconveniente, sino al revés, una ventaja. Bien, ¿qué adaptaciones se producen, qué adaptaciones se pueden producir al entrenamiento de resistencia en la mejora de la superficie? Bien, pues que el reclutamiento de los alveolos y de los capilares sucede en cualquier persona sana y joven, pero en el proceso de adaptación, el entrenamiento de resistencia, pues la superficie funcional es más eficiente, no mayor, más eficiente. Y entonces la adaptación funcional de la superficie pues atañe a los alveolos y los capilares, que más capilares plurales y más alveolos se abren. Luego aumenta la eficiencia en la adaptación. Pero obviamente la superficie no puede aumentar porque no aumenta el tamaño de los pulmones por el entrenamiento. Los pulmones son los que son y no aumenta. Bien, entonces el entrenamiento desencadena una mejor difusión de los gases. Entonces, pues bueno, aquí se ve difusión en mililitros minuto por milímetro de mercurio y aquí intensidad. Véase cómo a medida que aumenta la intensidad de ejercicio va aumentando, pero luego llega un momento en que, como consecuencia, digamos, de que el reclutamiento alveolo-capilar empieza a ser limitante, la tendencia es a ya no aumentar tanto como anteriormente. Aquí pasa de 40 a 48, mientras que aquí ha pasado de 25 a 40. ¿Eh? Bien. En la difusión para nosotros, digamos, entonces, significa que el valor máximo de difusión de una persona de resistencia puede ser de alrededor de 70 mililitros por minuto y por milímetro de mercurio.
que en una persona sana no entrenada es de 50. Es decir, que aumenta la capacidad, como hemos dicho, para difundir los gases con el entrenamiento. Como muchas otras variables, la difusión tiene un límite. Es decir, ese límite está representado aquí porque, digamos, respiras mucha cantidad de aire a través de la zona basal, luego a través de la zona media y a través de la zona de los vértices o apical. Pero hay una zona que deja, que no es funcional. Por tanto, a intensidad máxima no toda la superficie es utilizable, porque hay una parte que no ventila, por ejemplo, o que no perfunde, las dos cosas, o que no perfunde y no ventila, con lo cual esa zona es una zona inútil desde el punto de vista de la difusión. Por tanto, la limitación de la difusión viene dada por dos cosas. Primero, porque hay una capacidad mecánica para que el sujeto logre inspirar y expirar de forma, digamos, con la totalidad de su pulmón, porque la superficie de difusión es limitada y porque el valor máximo, pues bien, viene dado por esos 70 mililitros por minuto y por milímetro de mercurio y que viene condicionado por el entrenamiento, la genética y la aclimatación a situaciones de hipoxia. Bien. Para finalizar, he puesto esta figura clásica que he puesto miles de veces en las clases en las cuales se ve el oxígeno consumido y el CO2 producido. En línea discontinua y azul, CO2 producido. Y en línea negra y continua, oxígeno consumido. ¿Qué es lo? Y aquí la intensidad. Intensidad en vatios. Vale, de 125 a 345. ¿Qué es lo que observamos? Observamos que el oxígeno va aumentando a medida que aumenta la intensidad de ejercicio físico, pero llegado un momento, el oxígeno empieza a incrementarse, ciertamente, pero a un valor menor. Mientras que la difusión el CO2 eliminado empieza a aumentar exageradamente y supera, digamos, el oxígeno consumido. Por tanto, esta es una forma indirecta de decir lo que ya hemos dicho aquí, que la difusión tiene un límite y que, por lo tanto, a cierto nivel de intensidad, la difusión, como otra, digamos, presenta una limitación ya comentada que determina porque, sobre todo, el oxígeno consumido empiece a aumentar. Bueno, y entonces el CO2 aumenta su difusión. Bien, podríamos decir que no aumenta su difusión, sino que lo que aumenta es su producción. Y entonces, como consecuencia, pues obviamente aumenta la eliminación de CO2. Por tanto, es una forma indirecta de ver que la difusión va aumentando con el ejercicio y que tiene un límite. Que ese límite, pues obviamente es individual y determinado por las causas que hemos dicho, sobre todo entrenamiento, podríamos decir, y genética, ¿no? Que de alguna manera se ven plasmadas en esta. Bien, con esto hemos terminado lo que es la difusión de los gases.